Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Tertulia Reformada, un podcast más, una semana más regrabada. ¿Por qué? Porque se me borró. Porque me dio un pantallazo azul justamente cuando estaba dando la despedida. Justamente dije, gracias por escucharnos. Y ¡pum! Salió un error. Y lo estamos grabando nuevamente lo estamos grabando nuevamente. Esperemos que sea de edificación este tema. Se acerca el apocalipsis. Qué bonito. Maranata, bro. Bueno, pues, como lo comentábamos, es un libro de controversias para muchas personas, de terror para muchas otras. A mí me da miedito cuando dicen apocalipsis, me tiemblan las patitas. Pero vamos a empezar con este tema, amigos. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar desde el panorama general el contexto del libro de Apocalipsis, ¿no? Dónde está escrito, quién es el escritor, qué fecha se da para el libro de Apocalipsis. Y después nos aproximamos al contenido general de la carta. Y por último terminamos con las posturas para acercarse al Apocalipsis, interpretación de Apocalipsis, que son realmente esas posturas de interpretación profética, vamos a llamarlas así. Y pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué me pueden decir sobre el contexto del Apocalipsis? ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. ¿Cuál Juan, bro? El de tu chiste, bro. Juan el anciano. Juan el anciano. Pero pues ahí dicen que no es el de la Biblia, pero las posturas, una postura, no me acuerdo cuál, pero decían que no era que no es el de la Biblia, que era otro. Juan el amado. El apóstol del amor. Juan el amado, el hijo del apóstol, el siervo. Estaba pensando amado. El discípulo amado. El discípulo amado. Brother, ¿por qué no me ayudaste? Juan el amado, el discípulo del apóstol, el siervo. ¿Cuál es otra palabra antes de eso? El pastor, el diácono. Así es, Juan, ¿verdad? Un Juan que se identifica como Juan el anciano. Sin embargo, las posturas de autoría del Apocalipsis, algunos argumentan que realmente no puede ser el discípulo de Cristo, el apóstol Juan, ya que se argumentan las especificaciones estilísticas de la carta, ¿no? La carta está escrita en un estilo con un griego muy pobre, muy tosco. ¿Qué dijiste? Chusco, no, brother, tosco. Muy hebraizado, es decir, es como si una persona que no conoce o que sabe un poco de griego escribiera griego siendo su primer lenguaje el hebreo. Es como si escuchamos aquí un pocho hablando. Alguien que vivió toda su vida en México y se fue un año a Estados Unidos y pues está tratando de escribir en inglés. Usa muchos hebraísmos el escritor del Apocalipsis. Entonces algunos argumentan que comparándola con la carta, con las cartas que escribió el apóstol Juan, que tienen un griego muy elegante, muy puro, muy bien escrito, muy estructurado, pues las diferencias son muy grandes entre uno y otro, ¿no? Entonces por eso dicen, es uno el escritor de esta carta y es otro el escritor de esta carta. Pero también está el argumento de que muy probablemente en las cartas de Juan el escritor era, como su asistente, su escriba, y en el hecho de Apocalipsis, como estaba en este caso desterrado exiliado en la isla de Patmos, pues no tenía a lo mejor ese recurso y probablemente no tenía esa calidad. Sí, efectivamente, esa es la manera en la que yo he solucionado este dilema, que sí es un argumento que existe entre los estudiosos y eruditos del Apocalipsis, de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde Juan, siendo una persona mayor, porque su evangelio y sus cartas y el Apocalipsis se escriben casi a finales del siglo primero, que es el año 90, del año 1 al año 100 después de Cristo. Se escriben ya casi terminando el año 90, entre el 90 y el 99.
Entonces Juan era una persona de edad avanzada, por lo tanto es común que este tipo de personas tuvieran copistas, ¿no? Personas que a los que ellos les dictaban y ellos escribían. Algunos de los ejemplos puede ser, por ejemplo, en la carta de los Romanos, que está escrita por Tercio. Vemos ahí que al final de la carta, Tercio manda saludos a la iglesia y dice, yo Tercio les escribo de puño y letra, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que es una carta del apóstol Pablo porque empieza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo estaba dictándole a Tercio que estaba escribiendo. Eso pasaba también con el apóstol Juan. Sin embargo, en el punto de la isla de Patmos, la tradición nos cuenta que el apóstol Juan había sido tratado de ser quemado en aceite hirviendo, ¿sí? Lo metieron en aceite hirviendo, sin embargo no le pasó nada, fue providencialmente guardado y después de esto se le exilió a una isla, a la isla de Patmos, como prisión, y después de un tiempo se le permitió volver y terminó su vida siendo ya un adulto mayor, no siendo, fue el único de los apóstoles que realmente no murió en un martirio, murió de anciano, así es. Entonces, bueno, hasta ahí. Luego me voy por otro lado. Entonces el apóstol Juan. No, es que ahí está el asunto de Juan cuando escribió su evangelio. Él dice de que Pedro le pregunta a Jesús, ¿no? Oye, Señor, ¿y qué de y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? ¿Y qué a ti? Yo quiero que quede hasta que yo venga, tú ocúpate de lo que yo te mandé a hacer, ¿no? Y de ahí empezó el rumor, dice Juan mismo, de que este discípulo no iba a morir. Ajá. Ese rumor ya estaba muy fuerte en la iglesia. ¿Por qué? Porque Juan ya había sido incluso tratado de ser matado metiéndolo en aceite hirviendo, y no había muerto. Entonces todos empezaron a decir, cuando Jesús le dijo eso se refería a que no iba a morir. Y Juan dice, no, realmente lo que se refiere era una manera de expresarse de Jesús. Es lo que dice Juan básicamente. Y pues ahí está, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan escribe la carta. La fecha del Apocalipsis está escrito entre el año 90 y el año 99 después de Cristo, a menos de que la postura interpretante sea la postura preterista, que lo fecha. ¿En qué fecha es? Por 67, 68 por ahí. Antes del 70 después de Cristo, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué más? Contexto de la carta. Bueno, primero le escribe a las iglesias, a las 7 iglesias. Primero le escribe a las 7 iglesias con el fin de animarlas, de presentarles, la victoria, ya que era una iglesia, pues veíamos, ¿no? Es perseguida, vemos cómo les advierte de muchas cosas, cómo los reprende en muchas otras, y pues bueno, creo la vez pasada andábamos comentando también de cuáles nos llamaba como que la atención, ¿no? De esas iglesias. ¿Cuál decías tú que era la que te había impactado más de las 7 iglesias? La Odisea. Un comentario, la Odisea. No, pero espérate, estás en nombre de... Estamos hablando acerca de... Estamos en el contexto, ¿verdad? Quiero que me hagas un estudio profundo. Sí, preséntame tu tesis, brother. No, hombre, brother. Enojado, mándale, brother. Ok, precisamente está escrito a iglesias que están padeciendo una persecución muy fuerte y es una carta que busca darle ánimo. Aquí entramos entonces al género de la carta, ¿no? El género de la carta es principalmente epistolar. Es una carta escrita hacia 7 iglesias diferentes, ¿no? Que representan 7 iglesias importantes del mundo conocido antiguo de Asia Menor y de las provincias romanas y griegas. Y también siendo el número 7 un número que representa lo completo, la carta está escrita para la iglesia en general, todas las iglesias locales o toda la iglesia universal que ha existido a lo largo de toda la dispensación. ¿Okay? Sí. Esto lo dice Hendrickson aquí. Vaya que no está hablando como que una iglesia tal es un ejemplo de esta iglesia. O sea, no necesariamente, sino que cada iglesia contiene características de esta cierta. Exactamente, podemos decirle que son como arquetipos de iglesias, ¿no? De hecho, yo he oído la postura de, no sé quiénes son los que digan eso, pero he oído la postura de que cada iglesia representa una época de la iglesia. O sea, no sé, digamos que la iglesia de Éfeso representa la iglesia del primer siglo. O de... Bro, ¿qué estás leyendo? No, yo he escuchado esa postura, no sé si no sido la luz del mundo, la luz del mundo. Por ejemplo, muchos han llegado a decir, que malamente, ¿verdad?
que la iglesia de este siglo, cosa que sí encajaría, ¿verdad? Es la Odisea, porque es la última iglesia, y pues, la última iglesia, y si me explico, o sea, esa es la postura, ¿verdad? Oye, sí, tienes razón. Alguna vez yo también lo escuché. Yo nunca lo he escuchado en mi vida, ¿verdad? Yo Es sí, herejía, yo sí. es herejía. Sí, Es cierto. Sergio, No, porque no lo he escuchado pero yo. vamos a lo mismo, al hecho de que como es un libro, no podemos dogmatizarlo, no podemos decir que es de cierta forma interpretado estrictamente de alguna, tiende a causar este tipo de diferentes intentos de interpretación de los simbolismos, y etcétera. Principalmente de estos números, porque es algo que es muy tocado. Ok, muy bien. De hecho, es muy simbólico Apocalipsis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Tiene símbolo, eres idealista, ¿verdad? No, me refiero a que, o sea, el libro, el libro de Apocalipsis, vaya, o sea, creo yo que es un libro altamente simbólico en ese aspecto, lo digo nada más, bro, o sea, nada más dije la palabra, bro, tranquilo, bro. Ok, muy bien, pues vamos a ver entonces el panorama general del Apocalipsis. ¿De qué se trata el Apocalipsis? A mí me gusta mucho la manera en la que empieza el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice que somos reyes y sacerdotes, brother. Y eso es cierto, bro. Yo soy un rey y yo por lo tanto... Yo, me fui, brother. Estaba pensando. Pero ya dijiste lo del género literario. Sí, bro, dijimos que es el género epistolar. La semana pasada Nada más dijiste epistolar. Y por eso nomás se me quedó Es viendo. epistolar, es profético, ¿por qué? Porque contiene profecías y es apocalíptico. Sí, ahorita vamos a dar los ¿quieren ver de una vez los pormenores Bueno, el género epistolar es una epístola, es una carta, ¿no? Cada vez que se escribe una carta entra dentro del género epistolar. Ya después, en la manera en la que está escrita esa carta, pues podríamos hablar de un género dentro de ese mismo género, ¿verdad? El género profético, su nombre es self-descriptive. ¿Cómo se dice eso? Autodescriptivo. Es autodescriptivo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirse en español? No aplaudir, Self, o sea, auto, ¿verdad? Nada más, ahí se me fue. Autodescriptivo, sí, es profético porque contiene profecías. Y el género apocalíptico es un género que conlleva cierto uso de símbolos, uso de mensajeros angelicales. A lo que se refería Charlie, de símbolo. Ah, sí, pues el que es símbolo, porque pues cuando tú lo lees, es simbólico, bro, es simbólico, por ser simbólico. Charlie, 2020. Brother, soy el mejor, brother. El género apocalíptico sí contiene símbolos, contiene mensajes angélicos, contiene Las visiones copas. celestiales. El escritor o el que está percibiendo la visión tiene acceso a los lugares celestiales, a los lugares divinos, y es un mensaje que anuncia el juicio divino inminente, sí, o sea, ya sea de Dios en este caso, o es un género que fue muy popular por el tiempo del exilio y post-exilio babilónico en Israel, ¿no? Entonces existieron muchos libros que son apocalípticos, ¿no? En la Biblia encontramos a Daniel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que en su mayoría contienen símbolos que contienen estos... ¿Contenido apocalíptico? Sí, contenido apocalíptico. Se me olvidó cómo se dice. Características apocalípticas. Esa es la palabra que buscaba. Y sin embargo, hay otros profetas que usan algunas porciones apocalípticas también, ¿no? Al profeta Ezequiel en su primer, en su libro, en su primer capítulo, nos narra una visión celestial que él tuvo, ¿no? Donde veía unos aros que se movían y que tenían ojos y no sé qué. Y dicen que son ovnis, ¿no? Ahí, pero realmente lo que está describiendo es algo muy importante que tiene que comunicar a través de la literatura apocalíptica, ¿no? Él está usando lo que él conoce, las metáforas apocalípticas. De la misma manera está en Zacarías, está en Jeremías, está en Miqueas, creo que tiene, no me acuerdo cuál. Isaías Habacuc. también. ¿Isaías? No me acuerdo, sí, Isaías. Joel. Entonces, este género apocalíptico, también existen muchos libros seudónimos, ¿no? Que tienen nombres de otros personajes que no fueron ellos, como el libro de Enoch, el libro de Baruch, el libro Apocalipsis de Moisés. el apocalipsis de Moisés, el apocalipsis de Pedro. el apocalipsis, hay varios apocalipsis que realmente hacen esto, ¿no? Narran batallas celestiales o narran cuestiones angelicales, juicios divinos a través de símbolos. Entonces,
Juan hace uso del recurso estilístico del género apocalíptico para comunicar el mensaje que Cristo le ha revelado a él para sus iglesias, ¿no? Entonces, desde ahí, con eso como base, comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis, ¿no? Y les decía que a mí el libro de Apocalipsis me gusta mucho la manera en la que comienza, porque comienza haciendo una descripción de Cristo, ¿no? Si quieren comentar un poco acerca de eso. Apocalipsis 1, ¿verdad? Libro de la revelación que Dios le dio. Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tenía que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. ¿Qué versión es esta, brother? Contemporánea, Reina Valera contemporánea. ¿Qué es eso, brother? No soy mi lista, brother. Sí, brother, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, así comenzamos, ¿no? el libro de Apocalipsis. Y pues poco más adelante Juan empieza a hacer una descripción de Cristo, ¿no? Es Cristo en su propia boca, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Bueno, entonces el libro continúa y Juan nos empieza a narrar las epístolas, ¿no? Las cartas o el mensaje específico a cada una de las iglesias. ¿Quieren comentar los mensajes de las iglesias? Brother, habíamos dicho la semana pasada, que se borra, brother, lo que significaba la palabra apocalipsis o revelación. Sí, sí. Nomás para recalcarlo, ¿verdad? Que no se nos pasa. Dilo, brother. La revelación significa apocalipsis, revelación. Ok, brother. Se fue todo. Entonces, las cartas a las iglesias, brother. El mensaje a las iglesias, brother. Ok, Éfeso. Dice aquí el detalle que tienen, se encuentran los falsos profetas y los nicolaitas. Lo bueno es que le dicen que han resistido, que no soportan a los malvados, no te rindes y que odia las obras de los nicolaitas. Y lo malo es que les dice que ha abandonado su primer amor. Es el primer amor. Entonces le dice, pues arrepiéntete, vuelve a actuar como al principio, si no quitaré el candelero de su lugar. Éfeso. Mencionamos acerca de los nicolaitas, que hay varias posturas, una que es que eran una nación, o sea, algún tipo de creencia, y otra es que era un tipo de pensamiento, no necesariamente sexual, o sea, que tenía que estar relacionado con el sexual y que era una secta. Ajá, o sea, sí, una forma de pensar o una secta. De hecho, creo que de eso, no estoy muy seguro, pero creo que menciona Ireneo, ¿no? Brother. Ireneo del Lion, brother. No sé si es Ireneo o es Justino. Son los primeros siglos donde se menciona acerca de la doctrina de los nicolaitas, una doctrina que está metiendo en la iglesia, donde eran estos hombres que influenciaban a los creyentes hacia la inmoralidad sexual, ¿no? Más recientemente se ha interpretado este pasaje de los nicolaitas como una secta dentro del cristianismo primitivo que trataba de jerarquizar las posturas en la iglesia, ¿no? Ellos decían, pues primero está el obispo y después del obispo están los diáconos y después de los diáconos está esto y hay que respetar estas jerarquías de autoridad. Sin embargo, y se ligaba mucho, yo creo que la ligaba mucho el fundamentalista norteamericano con al romanismo. Sí, con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Ellos decían, así como la Iglesia Católica Romana es jerárquica, así eran los nicolaitas y la Biblia los condena. Entonces también hay que condenar a los romanos. Bueno, realmente no era así. Realmente vemos nosotros desde antes, desde el primer siglo, la carta de Clemente de Roma ya nos da indicios de que hay cierta uso de jerarquía dentro de la iglesia y que se respetaba, pero se respetaba en la unidad de la iglesia, ¿no? Todos estaban unidos como una sola iglesia, nadie había tomado poder ni coartado el poder, entonces ellos respetaban esas jerarquías porque respetaban a Dios y respetaban a los pastores que Dios había instituido en las iglesias, ¿verdad? Sí, no eran jerarquías autoritarias. Así es, exactamente. Entonces, los nicolaitas pues están presentes en la iglesia de Éfeso. Hay otra, ¿no?
O sea, que también habla de los nicolaitas, ¿no? Sí, hay varios. Dice, es que está muy interesante esta de Éfeso, ¿no? Porque le dice que él conoce sus obras. Pérgamo. Él conoce sus obras y su arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces era una iglesia verdadera, una iglesia fiel y una iglesia que estaba trabajando para comunicar el nombre de Cristo. Sin embargo, se le tiene una acusación, y la acusación es esta de que ha perdido su primer amor. ¿Qué es eso del primer amor? ¿Qué pueden decir ustedes eso? El primer amor. Pues mira, yo lo que podría decir sobre primer amor es que, bueno, mira, ahí en esa iglesia, primero le ataca, bueno, primero le dice, o sea, primero le dice, has soportado, etcétera. Dice, ahí se encuentran los falsos profetas y los nicolaitas. Dice, has soportado, has resistido, no soportas a los malvados, no te rindes, oye las obras de los nicolaitas. Dice, arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio, lo contrario quitaré el candelero. No sé, o sea, yo creo que se refiere justamente a lo que dice, no, o sea, las primeras obras. Hace un tiempo estaba escuchando una serie sobre esos sermones y aquí el pastor hacía una referencia y decía, es que mira, o sea, no lo quería ligar a como a veces lo aplican, que cuando empieza un cristiano el primer amor, de que como decían, no, sí, yo amo a Cristo, sino que las cosas que hacían, los seguimientos, la vida piadosa o ciertas cosas que hacían como iglesia, vaya, en general, ya no las hacían. O sea, quizá le estaban abriendo puertas a una que otra cosa, ya no tenían quizá esa... Se estaban relajando. Ajá, exactamente, se estaban relajando y vemos inclusive en la historia cuando a veces... O sea, podemos hacer quizá algo parecido a cuando fue lo del Imperio de Constantino. La iglesia quizá estaba más relajada, la iglesia estaba más... llevándose más leve su cristianismo, entonces ¿sabes qué? Veíamos que la persecución hacía que se avivara un poco el fuego. Exactamente, y es lo que creo que Lazo también había comentado, que eso a veces ni siquiera hacía bien a la iglesia, a veces esa relajación. Tranquila y en paz. Exactamente. Entonces le dice, ¿sabes qué? No, o sea, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacerlo desde el principio, pero le dice, ¿sabes qué? Lo bueno es que has resistido, has aguantado a los nicolaitas, no lo soportas, pero has hecho esto. O sea, arrepiéntete o si no, quitaré el candelero en medio de ti, etcétera. Y vemos cómo el Señor estaba supervisando a las iglesias, ¿verdad? Como dices, el concepto que se tiene normalmente acerca de cuando se dice que un cristiano pierde su primer amor, como dices, que se refiere a que cuando un cristiano deja de ser efusivo, a lo mejor como lo era, o sea, no efusivo, me refiero a que no tiene, o vaya, en su momento era muy... lo podías ver como si estuviera muy firme, como si fuera el cristiano más intenso, por así decirlo, en que quiere poner todo su tiempo al servicio del Señor, quiere compartir el evangelio en todas partes, o sea, tiene este tipo de comportamientos que, aunque debería ser un comportamiento normal, digamos que cuando alguien, por así decirlo, se nace de nuevo, en un principio tiene esta energía muy marcada. Entonces, podemos ver cuando, o se dice comúnmente que cuando alguien se empieza a relajar y ya no tiene esa misma actitud, normalmente le dicen, es que tú perdiste tu primer amor. y no puede, o sea, puede ser parte de, pero como dices tú, se refiere más a como que la actitud en general del cristiano, como debería ser, en cuestión de la piedad, en cuestión de la oración, en cuestión de compartir el evangelio, que son cosas que a lo mejor por las, ¿cómo se puede decir? Por nuestra vida diaria, por los afanes, etcétera, van menguándolas, van haciendo que la iglesia, los miembros mismos vayan dejándolas un poco de lado o vayan prestándole menos importancia. Entonces es como que regresar a volver a retomar lo que un cristiano debería hacer, no tanto de que seas el mismo cristiano efusivo de cuando naciste recién de nuevo y conociste al Señor, sino que lo que deberías estar haciendo como cristiano lo vuelvas a hacer si has dejado un poco de lado eso. Muy bien. Okay. Que hay una advertencia y hay una promesa para la iglesia de Éfeso. Ahí es la de dice que si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es el candelero?
Yo creo que esa Candelabro, cuestión... es el que usan los judíos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Donde se prende el... Sí, es como una vela grande. Sí, como una vela. Varias velas. Pero ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿No? Pues no sé, yo creo que... No sé, tiene que ver con... No sé, el Espíritu Santo, no sé, la verdad. ¿Qué representa el candelabro? El candelabro. El candelero. O su La unidad. presencia, brother, la presencia de Dios. ¿Tú, brother? ¿Yo? ¿Qué representa el candelabro? Candelero. Candelero. Igual. Candelabro. ¿Dónde dice? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras Arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar. No sé, bro. ¿Qué representa? Yo sé con que es la presencia, ¿no, brother? La presencia, o sea, relacionado a la presencia de Cristo, ¿no, brother? O sea, yo lo sí. O sea, yo lo relaciono por el hecho de que el Señor está supervisando, brother, en las iglesias, brother. Primero, por ejemplo, aquí dice, escribe el ángel de la iglesia, así dice. Yo conozco por caso mi nombre, así que ponte fallado. Bueno, el chiste es que está o sea, yo creo que el candelero se refiere a que el Señor está supervisando a las iglesias. Entonces, se refiere a la presencia, ¿no? Yo no sé, brother, si a lo mejor las últimas consecuencias de esta iglesia sería algún tipo de apostasía o algún tipo de relacionado a ese juicio, ¿no? Sino quitar el candelero. Yo creo que vamos así, ¿no? Porque vemos que Jesucristo dio ese mensaje. Y si no me equivoco, el ángel de la iglesia de Éfeso se relaciona que es el pastor, ¿no? Porque regular es el pastor o líder de esa iglesia, ¿no? Un mensajero. Mensajero, entonces yo creo, brother, que es eso, la supervisión, brother, divina. Bro, que ven que lo leíste de Google, bro, está bien. De Google, brother, acaba de venir de allá, brother, de la puerta, brother. Está bien, no, sí, precisamente el candelero representa esta presencia de Dios, eso es lo que sostiene a las velas, ¿no? Es lo que sostiene, lo que irradia la luz. Es por eso que lo hacen de una sola luz. Sí, ¿cómo sabes, brother? Acabo de investigar, bro. Yo las hago, dice. Eres israelita, brother. Es israelita. No, está bien. Entonces, pues, aquí se les está haciendo la advertencia que, oye, si esto continúa de la misma manera, pues, vas a dejar de ser iglesia, no vas a dejar de ser salvo. Acuérdense que este capítulo no está hablando de la salvación de individuos, nos está hablando del mensaje o de la importancia de la comunidad de la iglesia, ¿no? Y la promesa que se les da es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y si ustedes se fijan, aquí ya no está hablando al plural, sino está hablando al individual. Aquí es al que venza. A los que están dentro de toda esta iglesia, a ti, iglesia, te digo, al que venza dentro de ti, le daré de comer del árbol de la vida. De hecho, cuando dice, de hecho también es manera, también dice arrepiéntete, ¿no? Sí. O sea, también no dice, o sea, no, tú te refieres a que ya no es plural, ¿verdad? O sea, no es de que les permitiré, sino que le permitiré, ¿a eso te refieres? No, al que venciere. Al que venciere. Ajá. Okay. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Dice. Bueno, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Después, ¿qué pasa con la iglesia de Esmirna? La sinagoga de Satanás, brother. Está la sinagoga de Satanás. Porque dice, lo bueno es que dice, yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Lo malo es que tienes miedo de lo que va a sufrir. Eso es lo único malo, ¿no? Que y el llamado es, no tengas miedo de lo que vas a sufrir y la pobreza. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida. Y luego le dice, la promesa es, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Porque le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. ¿Por qué crees tú, bro? Probablemente, bueno, dale. What do you think? Porque se guardan lana. No, probablemente, o sea, cuando le dice, yo conozco tu pobreza, probablemente está refiriendo a pobreza material, o sea, a dinero en realidad, ¿verdad? O sea, cuando literalmente. Habla, tú eres rico, está diciendo, riqueza espiritual. Realmente tú me conoces a mí, eso es más importante que la riqueza física, material. Sí, básicamente lo que está diciendo es, eres pobre materialmente, pero eres rico espiritualmente. Entonces, consuélate, ¿no? Hay mayor beneficio en la riqueza espiritual.
Sí, aunque en realidad es rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que había pues entonces dentro de esta iglesia cierto grupo de personas que decían ser judíos y no lo son. A lo mejor sí eran judíos de nacimiento, pero recordemos lo que nos dice Pablo de quién es el verdadero judío, ¿no? El que es de la circuncisión, el que ha sido circuncidado de corazón, el que ha sido regenerado. Entonces aquí pues es una iglesia que está padeciendo y Cristo les anima y les dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Por qué? Porque si vas a padecer, el diablo te va a echar en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Otra vez, 10 días no es que fueran del lunes al martes de la otra semana, sino que es un periodo de tiempo grande, ¿verdad? Y completo también. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice aquí: el que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. Muy bien. Entonces eso de la prueba es como cuando Jesús les dice que los entregó a Satanás para que los zarandee como espigas. No, le dice Satanás a Pedro, ¿no? Cuando le dice Pedro, Satanás lo pidió para zarandearlo como tigro. Pero yo he orado para que tu fe no falle, le dice. Y una vez vuelto, firma tus hermanos. ¿Podría ser igual la prueba hacia la iglesia? Sí, puede ser. Sí, la persecución, ¿no? Sí, pues ándale. Ya me quitaste la palabra, ¿no? Ya ahora habla. No, sí. Sí, exactamente. Puede ser de la misma manera, ¿no? Sabemos que Dios no hace mal, sin embargo Dios sí prueba. ¿Y cómo se usa las pruebas o cómo prueba Dios? Dios lo hace a través de las personas con sus propias obras incorrectas, lo hace a través de Satanás y sus ángeles, lo hace a través de desastres naturales, pero él se vale de otros aspectos para llevar a cabo estas pruebas, ¿no? Y las pruebas pues tienen un propósito, no solamente son sufrimiento gratuito, ¿sí? No solamente son sufrimientos sin ninguna justificación. Entonces, continuando a la iglesia de Pérgamo, ¿qué pasa con la iglesia de Pérgamo? El que tiene la espada aguda de 2 filos. Está el trono de Satanás. Allí fue martirizado Antipas. Ahí se encuentra la enseñanza de los nicolaitas de nuevo. Pues obviamente, y lo dice, lo bueno es que te mantienes fiel a mi nombre, no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas fue martirizado. Lo malo es que si algunos se aferran a la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, y le dice: arrepiéntete, de lo contrario pelearé con la espada de mi boca. Muy bien. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré la piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Como vemos también que, por ejemplo, dice al que venciere, y no se supone que esta parte está dirigida a una iglesia, y aún así menciona al que venciere hablando en un sentido individual. Entonces podemos ver que al momento de referirse, por ejemplo, que también dice algunos que han adoptado la doctrina de los nicolaitas y otros, sabemos que aunque la carta está dirigida a la iglesia como el cuerpo físico, pero sabemos que la iglesia son las personas en lo individual, y cada una pues debe examinarse que no esté obedeciendo estas doctrinas o que no esté teniendo este tipo de actitudes. Entonces tenemos que entender que el sentido de las cartas es general e individual al mismo tiempo. Muy bien, así es específicamente. Aquí se mencionan 2 doctrinas incorrectas dentro de la iglesia, que está en una ciudad donde hay una persecución muy fuerte, donde mora Satanás, dice aquí. El trono de Satanás, donde fue martirizado Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y son 2 cosas, ¿no? La doctrina de Balaam está en la iglesia y la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas explicó, la doctrina de Balaam ahí mismo la explica, ¿no? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿sí? Entonces esto está pasando en la iglesia. Dice que hay algunos que lo hacen, no dice que es toda la iglesia, sin embargo, pues toda la iglesia tiene que trabajar en conjunto para echar fuera las doctrinas incorrectas o restaurar a aquellos que han caído en el pecado. Ajá. Entonces el trono de Satanás sí se puede hacer referencia, brother, o sea, eso no es práctica, o sea, el paganismo que estaba ahí, los templos, todo eso, ¿no? Pues sí, tiene que ver con algo específico, ¿no? De la ciudad. Uh-huh. Sí. Que nosotros ya
espiritualizando un poco la enseñanza de la iglesia o el mensaje a la iglesia, nosotros podemos también concluir que en nuestro tiempo Satanás ha hecho un trono en la cultura pagana, ¿sí? Y podríamos decir la iglesia no puede estar aceptando las doctrinas de Balaam dentro de la iglesia ni las doctrinas de los nicolaitas. Claro. ¿Sí? Y después continuamos ahí con la iglesia de Tiatira. ¿Qué onda con esa? Dice que ahí está Jezabel, la mujer que se llama profetisa. Algunos de ahí han conocido las profundidades de Satanás. Y lo dice que lo bueno es que tiene amor, fe, servicio y paciencia. Tus últimas obras son mejores que las primeras. Y lo malo es que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, que induce a mis siervos a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Y le dice, arrepiéntete de adulterar con Jezabel, sus hijos son heridos de muerte, los fieles deben conservar lo que tienen. Y la promesa es, le daré autoridad para gobernar a las naciones con centro de hierro y le daré la estrella de la mañana. Okay. Entonces, me pregunto si eso de comer sacrificado a los ídolos, ya ves que se lo dice a Tiatira y también a Pérgamo, será algo... Es como cuando comes de la comida de los muertos. De la virgencita. No, es que no sé si sea literal, porque... Por ejemplo, cuando Pablo explica en 1 Corintios 8 también la cuestión de comer los sacrificados a los ídolos y que habla acerca del débil y del fuerte, también en Romanos 14 que habla de lo mismo. Y, o sea, y en Corintios es permisivo, por así decirlo. Es como que exacto. Lo están vendiendo en la carnicería, tú lo puedes comprar, pero por cuestiones de conciencia no preguntes para que no sepas si es sacrificado a los ídolos. Entonces, no sé por qué tengo o sea, a lo mejor aquí... Es que aquí bueno, sí es consciente, ¿no? Mira, ahí va. Sí, aquí sí es consciente. En el caso de Corintios es como que tú comes. Si ya te enteras que es sacrificado a los ídolos y entonces eso te provoca que estés con un inconveniente en conciencia, entonces no lo hagas. Pero, y acá es como que ellos están conscientes que eso fue algo que se sacrificó. Ahora hay una cosa, Pablo ahí en Corintios, en Romanos, está diciendo, ¿verdad? O sea, tú no puedes, o sea, lo que Jesús dice en Mateo 18, sí creo que es el 18:6, donde dice, si tú haces caer a tu hermano, ¿verdad? O sea, uno de estos pequeñitos, mejor es que te ates a una piedra de asno, molino de asno, y te dices al mar, ¿verdad? Entonces a lo mejor va más a esto lo que está diciendo aquí Cristo, ¿verdad? O sea, oye, que esta clase de personas está haciendo caer a los pequeñitos, ¿verdad? Yo creo, no sé. Y no se puede referir también de una manera más detallada, por ejemplo, todo lo que hacía, que llevaba la inmoralidad sexual al momento de los sacrificados a los ídolos y de la inmoralidad sexual y lo sacrificado lo comían, o sea, más que nada como que relacionado al proceso que hacían. Sí, o sea, a lo mejor como que el hecho de que estés comiéndolo quiere decir que no estás desaprobando lo que están haciendo. El hecho de que menciona que la iglesia está dando la entrada en este caso a Jezabel, ni siquiera menciona al espíritu de Jezabel como en otras partes, sino que dice a Jezabel, esta profetisa que está haciendo tal y tal. ¿Quiere decir que estaba personalmente ahí? Pues puede decir que sea una doctrina es que se cree, estaba... o sea, a veces hacen alusión a una doctrina, pero a veces también se cree, ¿verdad? Que fue una mujer literalmente llamada pues Jezabel. Puede ser. Que inducía la inmoralidad sexual a los siervos. Que no se llamaba Jezabel, pero se identifica con la Jezabel de la que llevaba a los siervos a los siervos de Dios a hacer la inmoralidad. Sí, a lo que vamos en cuestión de los sacrificados a los ídolos, si bien sabemos que no era algo que conscientemente deberían hacer, aunado a este proceso en el que esos sacrificados a los ídolos, como menciona Charlie, se hacía conforme al rito de Jezabel, o por así decirlo como lo hacían ellos, que eran temas de inmoralidad sexual. Y la gente comía de ese sacrificado, como dices, sabiendo el proceso por el que había pasado. Es como, a lo que yo mencioné ahorita, es como un decir, no estoy en desacuerdo de lo que estás haciendo, no me manifiesto a que lo que estás haciendo está mal, y al comer de eso que estás sacrificando, estoy diciendo que no pasa nada, que lo hagas. Es como que no estoy realmente siendo estricto en mi predicación. Adiós. De hecho dice, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Que le echará en cama y a todos los que durmieron con ella, ¿verdad? O sea, es una enfermedad, no les voy a la enfermedad. Por ejemplo, y cuando le dice profetiza, ¿por qué será? ¿Por su enseñanza? ¿Se dice profetiza? Pues sí. Efectivamente, bueno, ahí a la promesa que se les da es al que venciere y guardare mi obra hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana.
¿Okay? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a la siguiente, que es la de Sardis. Vamos a la de Sardis. Sardis, tiene la reputación de estar muerto aunque parezcas vivo. Tiene los 7 espíritus de Dios y los 7... Bueno, dice, unos cuantos no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar vestidos de blanco. Y lo malo es que dice, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto aunque parezcas estar vivo. Y les dice, arrepiéntete, pon en práctica lo que has recibido. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Y la promesa es que serán vestidos de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Dice que tienes hombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia que aparenta estar viva, que aparenta... Sí, una cuestión muy similar a la que le pasaba con los fariseos a Jesús, ¿no? En alguna ocasión los llamó sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera pues están muy adornados, se ven muy bien, sin embargo por dentro están podridos, ¿no? Están muertos. Oye, y de hecho, también ellos ¿te acuerdas que le dijo Jesucristo también habló al pueblo y le dijo, o sea, sigan lo que ellos enseñan, o sea, o lo que ellos dicen, pero no los imiten. O sea, ¿es correcto lo que ellos dicen, en pocas palabras? ¿Sí te acuerdas de ese? Sí, pero no le dije pero sí. Vaya, lo que dicen, o sea... Es como ellos, algo así. Sí, o sea, vaya, lo que... Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Exactamente. Dice, pero no lo que hacen, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener, o aplicándonos, ¿no? O sea, podemos tener la mejor ortodoxia, podemos ser muy confesionales si quieres y todo lo que gustes, pero a veces la práctica o a veces como vivimos, o sea, no. O sea, tenemos fama de estar vivos, pero realmente estamos muertos, no estamos de la calle de la mano. Yo por eso no me junto con el Charlie. Es la descripción de la iglesia de Sardis. ¿Cómo se llama? La personificación de la iglesia de Sardis. El que venciere... bueno, dice que acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Dijimos la semana pasada que estábamos grabando y se nos borró. Tiene que ver con santidad, ¿no? Es que generalmente el blanco es un color que se identifica con la pureza y con la santidad. Sin embargo, en el contexto de este texto, este blanco de las vestiduras nos está indicando una victoria. Nos está indicando victoria. Sí. Estas personas vencieron y estas personas tienen el privilegio de vestirse con vestiduras de victoria, vestiduras blancas. Lo siento, 44,000. No. El que venciera será... ¿Sí, no? Estamos en la iglesia de Sardis, ¿verdad? Perdóname. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, otra vez se le dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya nos quedan 2 por última, ¿verdad? Filadelfia y la Odisea. ¿Qué dicen de Filadelfia? Le dice, tienes una puerta abierta para la evangelización de los... Bueno, dice lo bueno. Delante de ti he puesto una puerta abierta, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Y lo malo es que son pocas tus fuerzas para aprovechar las puertas abiertas y las oportunidades para servir. Aquí dice, brother, así. Esa es la que le da... Lo que tienes, el llamado es lo que tienes, no lo sueltes. A la hora de la prueba te protegeré del mundo entero, ya vengo pronto. Y luego la promesa dice, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad y también mi nuevo nombre. Okay. Reina Valera contemporánea. Ok, esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que se ha mantenido fiel, que se ha mantenido constante y firme. Sin embargo, hay algunos de la sinagoga de Satanás. Realmente aquí cuando se está mencionando la sinagoga de Satanás, se está mencionando a la comunidad judía que vive dentro de esta ciudad y que está haciendo guerra contra la iglesia que están haciendo y que está creciendo en la ciudad también, ¿verdad? Aquí se identifica a la sinagoga de Satanás y dice que los entrega delante de ti. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces está hablando de estas personas que están a su alrededor, que dicen ser judíos y realmente no lo son porque no son verdaderos judíos. Van a reconocer en este momento, en algún momento, que ustedes son el verdadero pueblo de Dios. Ustedes son la verdadera iglesia, ¿no? Por cuanto, bueno, entonces retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que venciere, lo haré columna del templo de Dios.
Muy bien, y por último tenemos a la iglesia de la Odisea. Y el amén aquí le dice algo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esa es la que está muy fuerte, ¿no? Qué bonito. Le dice... Está bien fuerte, ¿verdad? Qué bonito. Dice, has poseído, o sea, has tenido muchas riquezas materiales, pero eres espiritualmente pobre. Espérate, brother, mejor lo leemos de acá, brother. No me gusta, brother. Ay, discúlpenme a todos. Luego lo tengo que leer otra vez todo, brother. No, Hay una manera contemporánea, bro. Yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente, pero está muy fuerte porque le dice Jesús a la iglesia, ojalá fueras frío. O sea, yo preferiría que tú fueras un no cristiano, que tú fueras una persona del mundo, a que siguieras siendo tibio como eres, ¿no? Pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que compres oro refinado y todo esto. Y le dice, pero bueno, al final la iglesia... después dice, este es el donde viene el famoso versículo, ¿no? De aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia es una iglesia que ha relegado a Cristo a una posición inexistente dentro de la iglesia, ¿no? Entonces Cristo les habla fuerte, les dice, eres una iglesia tibia, no estás haciendo las cosas bien, sin embargo, tienes una oportunidad de arrepentirte y aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando, y si alguno individuo, no iglesia, otra vez estamos hablando de individuos aquí, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Entonces, si toda la iglesia además se pierde y hay uno que escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Entonces, es que vamos a lo mismo, el hecho de que está hablando, la carta está dirigida en un sentido general, pero también individual. Cada cristiano es responsable realmente de su crecimiento, en cuestión de que sabemos que el crecimiento depende de esta sinergia entre... que sabemos que Dios es quien nos da el crecimiento y nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo para crecer. En este caso se está diciendo esto, o sea, aunque toda la iglesia ha dejado realmente fuera a Jesús, tú tienes tu responsabilidad individuo de crecer y darte cuenta de eso, entonces salir y abrir la puerta para que realmente yo sea el centro de donde debo estar. Pues sí, porque no le hice nada bueno a su iglesia. Muy bien, unge tus ojos con colirio para que veas. Muy bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí terminamos con la parte de las epístolas, con la parte de las cartas, o el mensaje específico hacia las iglesias. Y yo creo que vamos a hacer un corte hasta aquí, ¿no? De este programa, porque se alargó muchísimo. En el siguiente programa les damos la segunda parte, o en una siguiente ocasión vemos la segunda parte del Apocalipsis, donde veremos las posturas de acercamiento a las profecías bíblicas, ¿no? Y al Apocalipsis en general. ¿Algo que comentar? No. Digamos, es solo la primera parte. Sí. Bueno, y ya con esto pues despedimos el podcast de esta semana y pues nos escuchamos la próxima. Esta es la Tertulia Reformada, amigos. Nos vemos. Adiós. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada.